Bien, buenos días. Nuevamente a través de este medio llegando pues hacia sus hogares, esperando que todos ustedes estén bien, respetando las medidas preventivas en casa, usando constantemente agua y jabón para poder lavarse las manos aproximadamente 20 minutos. Si salimos, utilizar pues las mascarillas y el distanciamiento que es muy importante para no poder enfermarnos y de esta manera también poder de repente llevar la enfermedad a la casa. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, buscando alternativas de solución en mi localidad. Bien, sabemos nosotros que los proyectos de investigación surgen de una situación problemática y para ello se necesita de alguien curioso e inquieto, capaz de observar hechos sin explicación aparente y aceptar o no las contradicciones de las teorías aceptadas. Muy importante, entonces, ¿y nosotros cómo lo vamos a lograr? A través del método científico, mediante la observación. Muy importante, como se ha dicho aquí, es de aquellas personas curiosas, inquietas, capaz de observar hechos sin explicaciones. ¿Cuántas veces han sucedido hechos y nosotros simplemente lo hemos ignorado o han pasado en forma desapercibida? Sabemos que para ello nosotros debemos de ya haber seleccionado el objeto de estudio, ¿no? Es decir, si nosotros hemos observado, usamos el objeto de estudio. ¿Y qué es el objeto de estudio? Es aquello que queremos saber sobre algún tema o situación, también llamado fenómeno de interés. Surge de alguna inquietud o problemática, ya sea propia o ajena. Bien, vamos a observar a continuación un video muy importante que nos motivará para que nosotros podamos ya empezar a elaborar nuestro proyecto de investigación. Les pido que por favor estén atentos porque luego van ustedes a resolver algunas interrogantes. Puede hacer absolutamente todo. Este modesto africano construyó un molino de viento únicamente con basura, abasteciendo de electricidad a su pueblo natal. Echa un vistazo al libro de nuestra historia. Se llama William Wamba y es de África, de un pequeño pueblo de Malawi. Muy pocas personas viven aquí y la mayoría de ellos están mucho más allá de la línea de la pobreza. Imagina, el ingreso promedio anual de una persona en este país es de $200. De veras. Y lo más triste es que hay muchas familias que no ganan ni siquiera esa suma. Por ello, muchos mueren de hambre y sus hijos no pueden ir al colegio. Una situación realmente triste. Como Malawi se considera una república campesina, la gente vive solo con dinero agrícola. Además, la noche llega muy temprano aquí. La razón de eso radica en su proximidad con el Ecuador. Imagínate, ya a las 6 de la tarde todo el pueblo está cubierto de una oscuridad impenetrable, porque no hay electricidad. El único lugar con electricidad es un pequeño centro comercial, el cual es suministrado por Eskom Inc., que se encarga de abastecer de electricidad a todo el país. Por lo tanto, si un residente de un pueblo pequeño quiere tener algo de luz, tendrá que pagar una suma enorme, que por supuesto no tiene. Volvamos con nuestro héroe. William, gracias a los esfuerzos de sus padres, a la edad de 12 años se graduó de la escuela primaria. Durante su infancia le gustaba jugar con todo tipo de instrumentos y hacer algo. Una vez incluso reparó una radio. El chico quería ir a la escuela secundaria y continuar sus estudios, pero su deseo nunca se hizo realidad, porque era necesario pagar $100 como cuota anual, que como ya hemos mencionado, es la mitad de los ingresos anuales de la familia. Además, en ese momento comenzó una sequía en el país. Todos los campos fueron destruidos y el hambre estaba en todas partes. El padre de William dejó de comer mientras daba todo a sus hijos. La familia cayó en la pobreza. En resumen, había otros problemas aparte de la educación de William. En ese momento se envió ayuda caritativa de una escuela primaria de los Estados Unidos. La ayuda eran libros y William fue uno de los pocos que comenzaron a leerlos. Se interesó mucho en el tema del uso de la energía cuando vio una foto de una larga fila de molinos de viento. Cuando el tipo se enteró de que estas máquinas podían generar energía a partir del viento, inmediatamente decidió implementar el mismo mecanismo en su aldea. Además, él ya entendía que era posible obtener no solo electricidad,
sino también agua potable si se conecta una bomba al aparato. William comenzó a leer muchos libros y pasó todo su tiempo libre en la biblioteca de la escuela. Devoró los libros de texto uno por uno e hizo las herramientas necesarias también. El tipo tuvo que desenterrar todos los vertederos locales para encontrar partes para su construcción de 4 metros. Todos se rieron del niño cuando descubrieron cómo estaba pasando su tiempo. La gente pensó que se había vuelto loco, así que sufrió acosos constantes. William no entendía por qué todos reaccionaban así y trató de no hacerles caso. Solo soñaba con construir un molino de viento superpoderoso y dar en ello todos sus esfuerzos para conseguirlo. Fue apoyado por dos de sus amigos de la infancia, que junto con él estaban en los vertederos y ayudaron a encontrar los elementos necesarios y a hacer el mecanismo. Cuando la obra estaba terminada, la noticia de una extraña construcción de 4 metros se extendió rápidamente por el pueblo. Los residentes locales comenzaron a mirar el molino de viento hecho a mano. La culminación fue el momento en que William activó el mecanismo. Toda la estructura comenzó a temblar tremendamente y casi cayó al suelo. Pero lo más importante es que la bombilla instalada cerca del aparato se iluminó. El humor de la audiencia cambió inmediatamente. Todos gritaron alegremente porque el muchacho de 14 años les dio electricidad. Desde ese momento la vida de William comenzó a cambiar poco a poco. Continuó construyendo sus propios molinos hasta que un día fue invitado a dar una plática en TED Global. Pronto este joven aterrorizado salió de su casa por primera vez y subió a escena. Apareció entre científicos, inventores, ingenieros, médicos y empresarios, más de medio millar en una sala. Y cuando se le pidió que contara su historia, solo dijo una frase, que después se convirtió en el lema de toda la conferencia. Lo intenté y sí me salió. Ahora William vive en Estados Unidos y estudia en una de las mejores escuelas de ingeniería del país. Y en Malawi, después de la construcción de sus molinos, todo cambió drásticamente. Ahora los focos comienzan a iluminar a todas las casas. El agua dulce apareció en la aldea, así que los agricultores comenzaron a cosechar 2 veces al año. Además, gracias a William, ahora hay una nueva escuela en la ciudad. Casi 1,5 millones de niños van allí cada día. Bueno, eso es todo, amigo. Hasta pronto. Bien, ¿qué tal? ¿Les gustó el video, verdad? Muy importante. Miren cómo William pudo construir a partir de cosas obsoletas que él iba poco a poco recabando. No es que no, en ese entonces, no es que no haya existido el molino, sí existía el molino, solo que la necesidad a él lo obligó para poder prácticamente inventar este molino creado con material reciclable. Y ustedes también lo pueden hacer. Entonces, ya viendo el video, hay que responder a estas interrogantes. Uno, ¿qué motivó a Williams para construir un molino? Dos, ¿podrían identificar qué problemas existían en su localidad de Williams? Tres, ¿qué soluciones hubieron ante el problema identificado? Cuatro, ¿quiénes participaron en la solución del problema? Bien, para reflexionar y tener pues la actitud de Williams, observen, hay 3 imágenes, uno relacionado pues acá muy cerca de Pachacuti donde ustedes viven. Este aquí es parte del Policlínico María Don Rons, que es de salud. Esta parte de Pachacuti y aquí nosotros tenemos la insignia de nuestra institución educativa. En base a lo que estamos observando, encuentren una motivación interna para participar en la investigación, como William, ¿no? Lo intenté y me salió, ¿verdad? Bien, entonces, sabemos nosotros que todos los años se participan en lo que es la Feria de Ciencia y Tecnología y este año seguramente también se llevará a cabo. Y las categorías que existen es la categoría A, solamente aquí participan los alumnos de inicial, la categoría B, los alumnos, en este caso, de primaria, y solamente se llega hasta la UGEL Ventanilla. La categoría C y D es para usted. En la categoría C, eh, se van a desarrollar trabajos de investigación en ciencias básicas, ciencias ambientales, tecnología e ingeniería. Y en la categoría D, aquí, por ejemplo, se van a desarrollar trabajos en ciencias sociales, trabajo de investigación en historia, geografía y o ciudadanía, basada solo en fuentes secundarias o en fuentes secundarias y primarias. Bien, sabemos que ustedes pueden participar en la categoría C. Para participar en Eureka, ahora sería 2020, el estudiante de la categoría C puede concursar presentando un trabajo de investigación en las siguientes áreas, ¿no? En ciencias básicas, en ciencias ambientales,
tecnología e ingeniería. Quiero que observen detalladamente porque luego también le voy a preguntar a qué, digamos, a qué área pertenecen su trabajo de investigación que ustedes están realizando. Bien, y en cuanto a la categoría D, para participar en Eureka 2020 en este año, el estudiante de la categoría D puede concursar presentando un trabajo de investigación en temáticas vinculadas a las áreas curriculares de historia, geografía, economía y o formación ciudadana y cívica. La investigación podrá realizarse de acuerdo a la elección temática y al acceso a las fuentes secundarias y primarias, ¿no? Esta, pues, digamos, aquí está comprometida lo que es la investigación basada en solo en fuentes secundarias. Esta implica la consulta de textos públicos, tanto con fines de divulgación como fines académicos. Podrán incluirse páginas web confiables y revistas académicas arbitradas o indexadas. La investigación basada en fuentes secundarias y primarias incluye la consulta no solo de las fuentes secundarias descritas en el ACAPI anterior, sino también de fuentes primarias. Entre ellas se podrá incluir todo aquel material que brinde información directamente proveniente del momento histórico que se está investigando. Publicaciones periódicas, documentos, caricaturas y artes encuestadas, o información producida por el propio estudiante que puede darse en entrevistas, encuestas, fichas de observación, etcétera. Acuérdense que ustedes pueden participar tanto en la categoría C como en la categoría D. Y hay algunos alumnos que, de acuerdo al objeto de estudio que me han presentado, ellos ya, digamos, como que han elegido trabajar en la categoría D. Algunos están hablando de lo que es el pandillaje, otros de lo que es el embarazo precoz, bueno, etcétera, ¿no? Bien, esto que se está mostrando aquí en el video es ya para cuando se haya pasado, ¿no?, a una etapa superior en cuanto a la participación en este concurso del FENSI. El formato de informe para la categoría D, que contiene aquí la carátula, deberá contener los siguientes datos: el título del trabajo, nombres y apellidos completos del equipo de trabajo, el grado y sección, teléfono y correo electrónico, nombres y apellidos del docente también, teléfono o correo electrónico y especialidad. Hay que considerar, si en una investigación participan más de 2 personas, en el informe deberán figurar los nombres de todos ellos. En cuanto al contenido, hay un resumen. Este resumen debe ser escrito en 200 palabras como máximo a un solo espacio, en una representación breve de todo el contenido del informe. Hay una introducción, aquí por ejemplo el tema elegido se tiene que considerar y el problema de la investigación o pregunta para resolver bien definidos y delimitados. Los objetivos de la investigación también debe de figurar aquí la justificación, el marco teórico, ¿no? Sabemos nosotros de que todo esto está bajo lo que es una metodología, los resultados y discusiones, las conclusiones y o recomendaciones, la lista de fuentes, es decir, de dónde nosotros, por ejemplo, vamos a extraer todo lo necesario para poder llevar a cabo nuestra investigación, ¿no? Las referencias bibliográficas también, el apéndice o anexo. Y finalmente sabemos nosotros que tenemos que todo esto tenerlo pues en nuestro cuaderno de campo o diario de trabajo, ¿no? Aquí este contiene el registro detallado del proceso de investigación. Ya ustedes lo han elaborado, ya ustedes, por ejemplo, han hecho la carátula, han realizado también la primera temática, que es la elección del objeto de estudio, la segunda temática, que es la búsqueda de información, y eso no queda ahí, porque todavía debemos seguir investigando sobre el objeto de estudio, si es que a lo mejor ustedes van a continuar o si es que lo van a cambiar, también tendrían ustedes que continuar con lo que es la investigación. Bien, entonces van ustedes a resolver la siguiente actividad. Van a realizar el planteamiento del problema de su proyecto de investigación. ¿Dónde vas a trabajar esto? En su cuaderno de campo. Ahora, con el objeto de estudio que han elegido en equipo, hay algunos que han elegido, por ejemplo, el guión, otros han elegido, por ejemplo,
la hierba luisa, otros han elegido, por ejemplo, el eucalipto, ¿no? O sea, van ustedes a buscar el título de su proyecto de investigación. Eso también lo hacen en su cuaderno de campo. Luego van a señalar las variables relacionadas que intervienen en su proyecto de investigación. También se va a tener que trabajar en su cuaderno de campo. Por ejemplo, aquí he considerado ejemplo de planteamiento de problema, título de proyecto y las variables, ¿no? Como ustedes verán, ¿cómo influye el consumo de proteínas para mantenernos con buena salud? Ese vendría a ser, en este caso, el planteamiento del problema. Ahora, en la parte inferior, que está de color rojo, que estoy señalando en este momento, he redactado aquí, por ejemplo, para que ustedes se dan cuenta, una, una hipótesis, ¿no? A ver, perdón, aquí está la influencia del consumo de proteínas para gozar de buena salud. Esto aquí vendría a ser, por favor, a ver, hay que estar muy atento. Esto aquí vendría a ser, por ejemplo, si uno, a ver, si uno es el planteamiento del problema, el otro es el título, este aquí vendría a ser el título del proyecto, ¿no? ¿Cómo influye el consumo de proteína para mantenernos con buena salud? Vendría a ser el planteamiento del problema. Y el título es influencia del consumo de proteínas para gozar de buena salud. Luego, he tenido que redactar aquí una hipótesis para poder señalar como ejemplo, para que ustedes puedan guiarse también, la variable es independiente y la variable dependiente, ¿no? Dice, la falta de proteínas en nuestro cuerpo causa mal humor y cansancio. Aquí, por ejemplo, una es la que va a cambiar a la otra, ¿no? Por ejemplo, el mal humor y cansancio, ¿a qué se debe? A la falta de proteína. Entonces, el mal humor y cansancio vendría a ser la variable dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender. El mal humor y cansancio de la persona va a depender de la falta de proteína en este caso. Y la variable independiente vendría a ser la falta de proteína. Muy bien. Luego, en esta ficha cibergráfica y en la ficha de resumen textual, vas a continuar con la investigación sobre tu objeto de estudio. La ficha cibergráfica, que es la información del Internet, vas a considerar, por ejemplo, sobre tu objeto de estudio, quién es el autor que habla sobre tu objeto de estudio. Hay un título respecto a lo que tú has extraído del objeto de estudio, el tema, ¿no? La fuente aquí, y en resumen vas a escribir sobre tu objeto de estudio que has considerado para tu proyecto de investigación. Y en la parte inferior vas a considerar los nombres de los estudiantes. Si has trabajado solo, tu nombre y apellido completo, o si has trabajado en equipo, de todos los integrantes y la fecha. Igual en la ficha de resumen textual, ¿no? Eso lo vas a tú extraer de dónde, de un texto, de un libro. Vas a considerar el nombre del autor, el año, el título del libro, la edición, el lugar de publicación del libro, dónde fue, de repente en el Perú, o a lo mejor en México, en España, en Argentina. Y luego la editorial, y vas a escribir en resumen, ¿no? Lo que en el libro estás haciendo la investigación, has encontrado sobre tu objeto de estudio. Luego vas a considerar el nombre del estudiante o el nombre de los estudiantes quienes participan en esta investigación y luego la fecha también. Esperando que puedan ustedes realizar un buen trabajo. Me despido de ustedes, no sin antes hacerles recordar que hay que quedarse en casa, que hay que seguir cumpliendo con estas medidas preventivas para no enfermarnos. Sabemos de que esto pasará, pero también no hay que exponernos demasiado para evitar enfermarnos. Cuídense mucho, nos estamos viendo a la próxima.